Ya. Espérame. Gracias. Siendo la hora y la fecha convocada para la presente diligencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se encuentra presente el tribunal conformado por el señor juez ponente, el doctor Ricardo Proaño, acompañado de la doctora Kerly Auquilla y la doctora Ludis Proaño. De igual forma, señor juez ponente, se encuentra el doctor Eric Ordóñez, representante de la Fiscalía General del Estado ecuatoriano. A la vez también se encuentra presente el doctor Néstor Mullo, como parte de la patrocinio de la defensa de la parte accionante y solicitante en la presente diligencia. De igual forma, señor, han sido notificadas las partes, por lo que se puede dar inicio y constatación que se encuentra presente todas las partes procesales para la presente audiencia. Buenas tardes. Con todos los presentes, previo a esta instalación de la audiencia de juicio para resolver la situación jurídica del señor Jofre Antonio Arroca Palma y otros versus Ecuador, en observancia del procedimiento notificado y citados de legal y debida forma, como han sido anunciados por Secretaría, las partes procesales para este día y hora señalados, la audiencia pública mediante la resolución de la presidencia de la Corte convocada a las partes y a la comisión a una audiencia pública sobre la excepción preliminar y los eventuales asuntos de fondos, reparaciones y costas, la audiencia pública se lleva a cabo mediante videoconferencia, de conformidad con lo establecido en el reglamento de la Corte durante este periodo ordinario de sesiones de la misma. Una vez que por secretaría se ha realizado la constatación de los sujetos procesales indispensables para la instalación de la presente audiencia de juicio, así como se ha dado fe de la conformación del tribunal y la grabación respectiva que se encuentra vigente de la misma, en este momento, pues pido a todos los presentes que nos pongamos de pie para declarar instalada la presente audiencia. Se declara instalada la audiencia de la causa penal Jofre Antonio Arroca Palma y otros versus Ecuador por los delitos quebrantados: derecho a la libertad personal, derecho a la vida, derecho a la integridad personal. Por favor, tomen asiento todos los presentes. Se declara instalada la presente audiencia. Señor representante de la República del Ecuador, en mi calidad de juez ponente del presente tribunal, le hago conocer que usted, en representación de la República del Ecuador, tiene derecho a hacer prevalecer todas las normas que en derecho internacional y derecho constitucional establecidos en su constitución y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos han sido desde ya reconocidos por los tratados vigentes a la fecha reconocidos para tal efecto. En este sentido, concedo y traslado la palabra para que Fiscalía proceda con los alegatos iniciales. Señor juez, comparezco en mi calidad de fiscal del Estado en cumplimiento de mi deber de garantizar la legalidad y la justicia conforme al artículo 195 de la Constitución y el artículo 449 del Código Penal vigente. El 27 de febrero del 2001, el señor Jofre Antonio Arroca Palma fue privado de su libertad sin orden judicial y sin justificación legal. Posteriormente, fue ejecutado de manera arbitraria por agentes del Estado, como lo demuestran los informes forenses que indican heridas de bala a corta distancia y ausencia de residuos de pólvora en sus manos, lo que descarta que haya disparado un arma. Señores jueces, el Estado no solo incumplió su deber de proteger la vida del ciudadano, sino que también permitió la impunidad al no investigar los hechos de manera diligente y transparente. En virtud de estos hechos, la Fiscalía formula cargos por los delitos de homicidio intencional, artículo 449 del Código Penal, y privación ilegal de la libertad, artículo 159 del mismo Código. Se solicita que se dicten medidas correspondientes para garantizar la verdad y la justicia. La Fiscalía presenta los siguientes elementos de convicción. Uno, informe pericial forense determina que la víctima recibió disparos a corta distancia. 2, testimonio de la madre de la víctima. Confirma que su hijo fue sacado a la fuerza de su hogar por la policía. 3, informe de balística. Demuestran que la víctima no accionó ninguna arma. 4, documentos oficiales y peritajes. Contradicen la versión de la policía sobre un expuesto enfrentamiento. Solicitudes. Que se declare que la responsabilidad penal de los agentes involucrados. Que se ordene al Estado la reparación integral de los familiares de la víctima conforme al artículo 22 de la Constitución.
Que se ordene la investigación inmediata por sancionar a los responsables y evitar la impunidad. Con la veña del tribunal, devuelvo la palabra al señor juez. Este momento, concedemos la palabra a la defensa técnica. Prosiga, por favor. Gracias, señor juez. Como representante de la víctima en el caso de la ejecución extrajudicial del joven Joffrey Antonio Aroca Palma, ecuatoriano de 21 años, ocurrido el 27 de febrero de 2001 en la ciudad de Guayaquil, me permite señalar en el presente caso corresponde concretamente y de manera evidente una violación de derechos humanos, a la violación de derechos a la vida que tiene toda persona, al sufrimiento, la obligación que tenía el Estado por la violación realizada. Por la parte de un agente de Estado, violación que consta en los artículos de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Los hechos revelan claramente y de manera evidente que el joven Joffrey Antonio Aroca Palma fue detenido de manera ilegal por la parte de un agente policial con el grado de subteniente que tenía como obligación proteger la vida del ciudadano, la vida de un ecuatoriano y no quitársela. Sin embargo, fue lo que sucedió en febrero de 2021. Por otra parte, también debo manifestar que los familiares también son víctimas. La ausencia de un hijo, de un hermano, tener que vivir con el impacto de saber que le quitó la vida un agente del Estado, que tenía, por lo contrario, la obligación de proteger la vida de los ciudadanos, cometiendo ejecución extrajudicial, cuya única sanción al final se traduce a la impunidad, honorable tribunal. Se traduce a la impunidad porque menciono que es porque la única sanción dictada al subteniente, la policía Carlos Rivera, condenado a 8 años de reclusión, nunca se cumplió. Producto de esto, el ecuatoriano pretende hacer prevalecer la prescripción como elemento clave en su defensa, en la cual yo considero que es un error, porque son los estándares internacionales respecto a la prescripción no es lo mismo que las normas internas de un Estado, son iguales. Exigimos justicia y reparación integral para la familia Aroca Palma. Con su venia, el tribunal le vuelve el uso de la palabra. En este momento procesal, escuchamos la intervención de los señores miembros del tribunal. Doctora Gabriela Proaño, le escuchamos, tiene la palabra. Buenas tardes con todos los presentes en la sala. Hoy nos reunimos para abordar un caso que no solo representa una cuestión legal, sino también un grave tema de derechos humanos, que ha afectado profundamente a una familia. El caso Joffrey Antonio Aroca Palma, cuya muerte, además de ser una tragedia personal, representa una violación sistemática de derechos fundamentales. Al examinar los hechos y la ponencia de Fiscalía y la defensa técnica revelan que es evidente que la muerte de Joffrey Antonio Aroca Palma no fue un incidente aislado. La falta de justicia como la única persona condenada que se encuentra prófugo y las investigaciones inconclusas ha ha causado un sufrimiento tangible a su familia. Ellos no solo han perdido a un ser querido, sino que también han sido privados del derecho a conocer la verdad y a que se haga justicia. Es importante destacar el impacto psicológico que esta situación ha tenido en los familiares de Joffrey Aroca. El sufrimiento que ha experimentado es incalculable. Han esperado más de 20 años por una reparación integral que reconozca la injusticia que han sufrido, un tiempo en el que han visto que el sistema judicial ha sido incapaz de proporcionarles la justicia que merece. La tipicidad de esta causa radica en la serie de violaciones a los derechos humanos que se han producido, desde la ejecución extrajudicial hasta la falta de reparación y la inacción del sistema judicial, lo que constituye una clara violación a las obligaciones internacionales del Estado ecuatoriano. Uno, la violación del derecho a la vida, la tortura y tratos crueles, la privación ilegal de la libertad, la falta de acceso a la justicia, el impacto psicológico y moral sobre la familia, la responsabilidad del Estado, el cual tiene la finalidad y la responsabilidad por no garantizar los derechos de sus ciudadanos, lo que está en contravención a la obligación positiva de proteger y garantizar los derechos humanos en su territorio, conforme lo establece en el artículo 1.1 de la Convención. La Convención Americana sobre los Derechos Humanos enfatiza la obligación del Estado de asegurar el derecho a la vida
y de proteger a sus ciudadanos. Sin embargo, en este caso, esta juzgadora falla a su deber. La falta de diligencia en la investigación y en el proceso judicial ha dejado a la familia Aroca Palma en un estado de incertidumbre y desamparo, lo cual, como bien señala la Comisión, constituye una violación al artículo 5.1 de la Convención. Se establece que la muerte del señor Aroca Palma es resultado de una actuación ilegal y arbitraria por parte de los agentes policiales. En consecuencia, se solicita que se reconozca la responsabilidad de los agentes involucrados en este y se promueva una resolución que favorezca la reparación de los daños sufridos por sus familiares, dado el impacto psicológico y moral que han sufrido. Devuelvo el uso de la palabra al doctor Brian. En este momento trasladamos la palabra al Negra. miembro del tribunal, doctora Kelly Auquilla. Buenas tardes con todos los presentes. Muchas gracias por cederme el uso de la palabra. Primero, es importante mencionar que se estipula que el Estado de Ecuador es responsable por la violación de los derechos consagrados en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, específicamente en el derecho a la vida, el cual se encuentra estipulado en el artículo 4.1, pues al haberse producido una ejecución extrajudicial en perjuicio de Jofre Antonio Aroca Palma. También el derecho a la integridad, el cual se encuentra estipulado en el artículo 5, numeral 1, debido al sufrimiento infligido tanto a la víctima como a sus familiares. El derecho a la libertad personal dentro del artículo 7 al haberse producido una detención ilegal y arbitraria. Las garantías judiciales del artículo 8.4 y el derecho a la protección judicial que se encuentra establecido en el artículo 25.1. Al no haberse llevado a cabo una investigación efectiva ni proporcionando la justicia que necesitaba el caso. Es importante recalcar el uso ilegítimo y desproporcionado de la fuerza, pues se establece que, con los argumentos y las pruebas presentadas, que el disparo efectuado por el agente policial que acabó con la vida del señor Aroca Palma constituyó un uso ilegítimo y desproporcionado de la fuerza por el agente. Y es importante recalcar que la versión en la que supuestamente el señor Aroca Palma le intentó quitar el arma carece de coherencia y fundamentos probatorios. Es importante recalcar también la preocupación que se evidencia en la investigación realizada por el Estado ecuatoriano, pues no se cumplieron con los estándares internacionales de debida diligencia, lo que resultó en una situación de impunidad y en la ausencia de justicia efectiva para los familiares de la víctima. Muchas gracias. Devuelvo la palabra al doctor Proaño. Gracias. Señores miembros del tribunal, partes procesales. En la presente, en mi calidad de juez ponente, me permito fundamentar en lo siguiente. En el presente caso, no se utilizó para la resolución de las controversias establecidas respecto de la víctima ningún tipo de procedimiento por parte del Estado ecuatoriano. Y más bien llega a finiquitarse esto como parte de una resolución ante este organismo internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Considero que el Estado como tal ejerció el ejercicio punitivo al dividir este poder en el Ejecutivo, pero este al incumplir una sentencia establecida sobre el causante de la víctima, no permitió mantener el orden interno y cumplir con sus funciones. El Estado ecuatoriano, por tanto, considero que es responsable de esta omisión al incumplir con esta parte fundamental que es la ejecución de una sentencia que fue establecida con la pena y con los requisitos de la conducta punible. El ámbito específico donde se determina el derecho penal es el ejercicio de la ley. En el presente caso se lo hizo mediante el Poder Judicial, pero al no poder localizar y aprender al subteniente de policía infractor, se generó el quebrantamiento del Poder Judicial. Fiscalía debió agotar todas las instancias y es evidente que omitió. Considero además que los componentes del derecho penal, como son el material o sustantivo en la presente causa, no existió internamente normas para detener, por no disponer la identificación al ciudadano fue víctima de un abuso del poder.
La falta de normas legales internas permitieron que se vulnere derechos humanos establecidos por esta Corte. El competente procesal o derecho adjetivo como parte del derecho penal se cumplió. ¿Existe una sentencia? Sí. ¿Con una condenación? Sí. Y una reparación integral que ha sido omitida en su tiempo por la República del Ecuador. Después de determinarse la conducta punible más su cumplimiento de condena a 8 años como fue sentenciado, esta fue omitida, pues como lo había resaltado, justamente esta parte del Poder Ejecutivo penitenciario fue omitida. Y la razón principal fue la falta de comparecencia por más de 10 años de la gente que lo causó. El jus puniendi, que es la potestad del Estado para imponer sanciones a los ciudadanos por la comisión de delitos, se traduce como el derecho a penar o derecho a sancionar. Se cumplió el derecho a sancionar y el derecho de imponer una pena. Sin embargo, la falta de ejecución hace que se haya quebrantado derechos humanos establecidos y fundamentados en los órganos internos de esta Corte. El derecho penal objetivo tiene como objetivo prevenir y controlar los delitos, proteger los bienes jurídicos. En la presente causa no se cumplió. ¿Por qué? Porque faltó garantizar y hacer una retribución justa ante el daño del bien jurídico violado y transgredido. Faltó una resocialización de los delincuentes infractores. El derecho penal objetivo se basa, dice, en la tipificación de delitos y en la imposición de sanciones proporcionales. Si bien es cierto, existe una sentencia, al incumplirse es lo mismo que no hubiera existido. En tal sentido, se ha violado y transgredido derechos humanos. El derecho subjetivo se determinó por infringimiento de la norma, pero existió la falta de medidas de seguridad para su cumplimiento en la ejecución. Y estas medidas de seguridad son las que observan el debido proceso y que estos han sido omitidos por la República del Ecuador. Con estos argumentos y al estar en coordinación y coherentes con la fundamentación que han fundamentado los miembros del tribunal, este tribunal resuelve. Y al hacer esta resolución ante ustedes, señores de las partes procesales que se encuentran presentes, nosotros lo hacemos de una forma unánime. Nuestra resolución, administrando justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador y por autoridad de la Constitución y las leyes de la República, la Sala de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos resuelve en favor de la víctima Jofre Antonio Aroca Palma y otros. Primero, se resuelve desestimar la excepción preliminar de subsidiariedad del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos en los términos de los párrafos 24 y 25 de esta sentencia. Declara por unanimidad que el Estado es responsable internacionalmente por la violación de los derechos a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal, reconocidos en los artículos 4.1, 5.1, 7.1, 7.2, 7.4 y 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con las obligaciones de respetar y garantizar los derechos que establece el artículo 1.1 del mismo instrumento internacional en perjuicio del señor Jofre Antonio Aroca Palma en los términos de los párrafos 77 y 96 de la presente sentencia. Tercero, el Estado es responsable internacionalmente por la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial reconocidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos en relación con las obligaciones de respetar y garantizar los derechos de incorporar disposiciones de derecho interno que establezcan los artículos 1.1 y 2.1 del mismo instrumento internacional, en perjuicio de Winston Jofre Aroca Melgar, Perla Palma Sánchez, Cintia Roma Palma, Ronald Aroca Palma, Amalia Melgar Solórzano y Amalia Antonieta Aroca Melgar, en los términos de los párrafos 103 y 109 de la presente sentencia. Cuarto,
El Estado es responsable internacionalmente por la violación al derecho a la integridad personal, reconocido en el artículo 5.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en relación con las obligaciones de respetar y garantizar los derechos que establece el artículo 1.1 del mismo instrumento internacional, en perjuicio de Winston Joffre Arroca Melgar, Perla Palma Sánchez, Cintia Roca Palma, Ronald Arroca Palma, Amalia Melgar Solórzano y Amalia Antonieta Arroca Melgar, en los términos de los párrafos 113 y 119 de la presente sentencia. La sentencia dictada con lo resuelto será notificada a las partes para los fines que en derecho corresponden. Hasta aquí la resolución y la sentencia. Se agradece la presencia de las partes. Siendo el momento procesal oportuno, señor juez, aproximadamente siendo las 16 horas con fecha 31 de enero del año 2025, se da por terminada la presente diligencia. Las notificaciones que correspondan se realizarán a los casilleros físicos o digitales fijados por los comparecientes. Hasta aquí termina nuestro ejercicio y al momento nuestro compañero, el doctor Ricardo Proaño, procederá a realizar las conclusiones de las cuales el grupo unánimemente hemos expuesto ante el caso que se nos ha combinado en examinar. Retorno la palabra a nuestro compañero, el doctor Ricardo Proaño. En este momento, luego de haber deliberado sobre el ejercicio propuesto por usted, estimado doctor docente de la materia, queremos expresar las conclusiones que como grupo nosotros realizamos al presente estudio del caso propuesto sobre la Comisión sobre la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Primero, nos ratificamos en las conclusiones y en la fundamentación que han presentado ya, y fui como parte del miembro del tribunal. Se presentó conclusiones que sacamos precisamente luego de deliberar el grupo 4, señor doctor magíster de la materia, y estas conclusiones precisamente las obtuvimos luego de analizar los hechos, luego de analizar los argumentos y la presentación de los documentos durante el presente caso. A estas conclusiones que nosotros como tribunal se suman las siguientes que consideramos es pertinente para concluir nosotros con esta tarea y hacerlo de la mejor manera. Primero, adjuntamos nosotros una presentación en PowerPoint en donde tratamos nosotros de explicarle a ustedes la forma como nosotros organizamos y contextualizamos este caso para poder obtener nosotros de esta manera la forma concreta a cada una de las partes para poder realizar esta exposición y este video. Como conclusión adicional que ponemos a las escuchadas por usted en este video, primero tenemos la siguiente, que justamente pues salió de un proceso de analizar lo recibido en clase por usted como instrucción y enseñanza y lo recibido en el ejercicio práctico al escuchar y analizar pues precisamente el caso asignado. Primero, la tipicidad es una categoría dogmática del derecho disciplinario que se basa en el principio de legalidad. Observamos en el presente caso que no se cumplió porque no se dictó la diligencia judicial de aprehensión. Es decir, dentro de los organismos internos pudimos darnos cuenta que en el año 2001 no había una diligencia que haya dictado la diligencia de aprehensión por falta de identificación. Tampoco se había determinado que a ese momento se vivía una supuesta flagrancia. Entonces, en este sentido, la tipicidad de la categoría dogmática del derecho nos hace determinar y observar justamente esta conclusión. Siguiente conclusión. Consideramos que existe una tipicidad subjetiva, porque la intencionalidad se refiere a la intención del agente, es decir, si el agente conocía el riesgo de su conducta y al momento que traslada a la víctima desde su domicilio hasta un estadio y desde este estadio se baja caminando del vehículo en donde fue aprehendido hacia un lugar oscuro y procede a realizar el disparo sobre la víctima, pues es evidente que la intención de la gente existió. Siguiente conclusión. Se analiza si el agente actuó con dolo, es decir, si era consciente de realizar los actos del tipo para que una conducta sea considerada delictiva, y deben concurrir ambos tipos de tipicidad.
En la presente, efectivamente, la tipicidad objetiva y subjetiva existe, se cumplió. Por tal sentido, podemos concluir que la conducta era delictiva y por esta razón es sancionado en sentencia la República del Ecuador sobre estos actos violatorios de derechos humanos. Tenemos una conclusión más respecto de lo siguiente. Cuando se nos habla y se nos explicó a nosotros en esta instrucción que el derecho penal sustantivo se mantiene en tres teorías fundamentales, como son la teoría de la ley penal, la teoría del delito y la teoría de la pena, hemos podido analizar que dentro de la teoría de la ley, que es el conjunto de normas jurídicas que establecen las conductas delictivas, las penas y las medidas de seguridad, pues estas estuvieron en mediana medida existentes dentro del ordenamiento jurídico vigente en el año 2001. La teoría del delito, sin embargo, determina que se clasifica y establece los elementos que componen un delito. Se ha establecido que hay la intencionalidad, se ha establecido que hay la culpa, se ha establecido que hay el dolo. Por tanto, para determinar una conducta o un delito estableciendo la responsabilidad del delincuente, en el presente caso se estableció, porque los elementos fundamentales de la teoría, como son la tipicidad, la culpabilidad y la antijuricidad, sí existieron. Respecto de la teoría de la pena, es pertinente explicar que el objeto de la pena debe aplicarse en el siguiente sentido. Debe haber una teoría preventiva, porque la pena busca persuadir que no se cometan los delitos. Y esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos persuade a toda la sociedad ecuatoriana, persuade absolutamente a todos los estamentos para que no se vuelva a cometer delitos como estos. Estos sientan un precedente. Y estos precedentes son los que nos enseñan a actuar y adoptar y a evitar en lo posible conductas penales o punibles que sean atentatorias en contra de los derechos humanos del prójimo. En conclusión, consideramos que estas tres teorías están en la parte general del derecho, se aplican en la sentencia analizada jurídicamente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y nosotros, los compañeros del grupo, hemos alcanzado como parte de este proceso de aprendizaje el conocimiento por usted, doctor, impartidos en legal y en debida forma. Muchas gracias. Buenas tardes.